Hola a todos en Brasil, espero que estén muy bien. Para mí es un gusto que nos veamos nuevamente. Mi nombre es Dan Pinto y trabajo temas de perspectiva, ciencia ficción y diseño especulativo. Y la idea del día de hoy es un poco conversemos sobre la relación que existe entre ambas áreas y podamos ver de alguna manera cómo la ciencia ficción puede ayudar a generar innovaciones disruptivas, ¿sí? Entonces, lo ideal es que les presente con el día de hoy un poco algunas cosas que para mí son importantes. Yo creo que la palabra más importante en la perspectiva es la conjetura, la capacidad que uno tiene justamente para conjeturar sobre el futuro, sobre lo que podría pasar en el día de mañana. Yo creo que hay tres cosas son muy importantes. Lo que Massine decía, qué está cambiando, qué puede cambiar y qué debería cambiar. Me parece que son las tres preguntas básicas de la perspectiva. Y este libro también que les recomiendo, que fue editado por Javier Medina en Colombia, Antonio Alonso en México, y que es un recopilatorio de lo que se ha hecho en perspectiva con respecto a la escuela italiana de previsión humana y social, que pone un poco a la ética y a la parte humana al centro de la discusión de los futuros posibles. Creo que también este libro es interesante. Este es de un francés, ahorita me encuentro en las instalaciones de Futuribles de París, y me entrevisté hace poco con Tony Godin, que escribió un libro que se llama 2100, y ustedes ven en las partes en rojo que están ahí expuestas. Hay cosas que podrían ser ficción, haber sido ficción hace mucho tiempo y que ahora son realidad. Se habla de las empresas sin nombres, por ejemplo aquí, se habla de que alguien viviría 130 años, y nos damos cuenta que estamos yendo hacia un mundo en el cual aparentemente esto va a ser cada vez más real, menos utópico, y que es lo que vamos a vivir en el futuro. Entonces, quería comenzar con estas publicaciones que para mí son importantes. Y a mí me parece que es importante usar ciencia ficción porque estamos en un mundo de muchas revoluciones simultáneas. Están evidentemente los temas de realidad virtual, está el Big Data, la inteligencia artificial. Tenemos muchas revoluciones simultáneas que nunca había pasado esto desde el principio del Homo sapiens hace 200.000 años, y eso hace que el futuro más que nunca ahora sea incierto. Nadie sabe lo que va a pasar, nadie sabe hacia dónde vamos a ir, y por eso es importante conjeturar, especular sobre lo que podría llegar a pasar dentro de los próximos 20 o 30 años. Lo que dice Harari un poco, nadie sabe lo que va a pasar ni cuál va a ser la imagen final. Por lo tanto, eso evidencia que es muy importante conjeturar. ¿Por qué es importante hacer ficción? Porque evidentemente implica hacer críticas. Hacer ficción implica críticas de la realidad, del presente. Implica alertar, analizar consecuencias, sensibilizar. Y yo creo que ahora es muy importante estos temas frente a justamente las nuevas tecnologías emergentes en curso. Me parece que estos son los aportes más importantes de la ciencia ficción. Este es otro documento que yo les sugiero, se llama Economic Science Fictions. Me reuní hace poco en Nantes con Bastien, que tiene una empresa que se llama Science Friction, la pueden buscar, y ellos hacen justamente diseño de ficción sobre cosas que podrían ocurrir en el futuro. Entonces, creo que estos aportes nuevos son muy, muy interesantes. Ahora, ¿en qué se interesa la ciencia ficción? Se interesa en varias cosas. Evidentemente, las grandes preguntas que ustedes ven ahí es lo que interesa a la ficción. Si sucede tal cosa, ¿qué pasaría luego? ¿Esto es bueno o mal? ¿Sí? Básicamente lo que hacemos es conjeturar sobre posibilidades de futuro, ¿sí? Hacer un ejercicio de imaginación, adoptar una actitud de pensamiento crítico y evidentemente darle a la ética un rol muy importante. En este caso, como lo pongo acá, Tom Lombard escribió hace poco unos libros interesantísimos de ciencia ficción. Creo que tengo uno de ellos aquí en este momento, lo voy a mostrar ahí, por si acaso lo pueden encontrar en Amazon, y es un poco, él analiza las pasarelas que hay entre ciencia ficción, perspectiva, en general. Por ejemplo, había H.G. Wells, y es interesante esta parte porque H.G. Wells también hacía previsiones, pero lo que podemos llegar a decir es que H.G. Wells tenía una mayor capacidad profética cuando hacía ciencia ficción que cuando hacía previsiones. Es decir, era mucho mejor en sus relatos de ficción que cuando se le pedía hacer previsiones como tal. Entonces, la idea un poco de eso es dejar de hacer previsiones, comenzar a hacer más prospectiva, conjeturar sobre el futuro, ¿sí? Y hay un poco la paradoja del conocimiento que dice Harari, ¿no es cierto? Aparentemente estamos en un mundo lleno de información, tenemos cada vez más datos, más análisis, más estudios, pero cuanto más sabemos, menos podemos predecir el futuro. Ahí está la paradoja de que no necesariamente mucho conocimiento implica mejor predicción del futuro, ¿sí? Por eso Taleb en su libro El Cisne Negro señalaba que los que hacen previsiones deben más bien cambiar de profesión. Me parece que ese no es el camino, y por eso es que al no ser el camino, la ciencia ficción podría ser otra opción. Y dentro de la ciencia ficción también está la utopía crítica, evidentemente, ¿no es cierto? Y está vinculado a los diseños especulativos, a los diseños críticos. La idea es justamente eso, generar rupturas con respecto a lo que se vive en el presente,
generar cosas que no existen, y es un poco lo que la ciencia ficción nos inspira, nos da ideas de cosas que no existen pero podrían llegar a existir. Un poco ahí está el concepto de expectation, ¿no es cierto? De cosas que esperamos que algún día existen, pero por el momento no existen. Ahí está Frank Stewart, que pertenece a la Asociación de Futuristas Profesionales, quien no hace mucho tiempo posteó esto en Facebook, de que estaban buscando a las empresas a nivel mundial, Intel, Adidas, Google, están contratando cada vez más a escritores de ciencia ficción. Esa es una tendencia también que está en curso a nivel mundial. Y hace poco estuvimos en México en la conferencia de la World Future Studies Federation y hubo justamente toda una sala de análisis de cómo la ciencia ficción y la perspectiva pueden trabajar de manera conjunta. Ahí les dejo algunos textos interesantes de ficción en los cuales yo me inspiro. Huxley, evidentemente, Arthur C. Clarke, está Begin, está Black Mirror, evidentemente, Blade Runner. Entonces la idea un poco es esto: cuando uno lee ficción, básicamente lo que hace es inspirarse, retomar ciertas ideas. También uno puede estar más sensibilizado hacia ciertas consecuencias nefastas, escenarios distópicos. Yo creo que ahí está el gran aporte de la ciencia ficción. Por ejemplo, ahí está Odisea del Espacio, ¿no es cierto?, donde tenían ustedes una nave espacial con tripulantes humanos y no humanos, y de repente la inteligencia artificial decide que los humanos no pueden llevar a cambio la misión y que ella se ocupará absolutamente de todo, y por lo tanto elimina a los tripulantes humanos durante esa expedición. También está el libro Origen de Dan Brown, donde tienen un poco ustedes las consecuencias de la inteligencia artificial. Y yo creo que es muy importante que estos textos se utilicen justamente como inspiración, como fuente de ideas a lo que queremos o no alcanzar en el futuro. Me parece que esto es fundamental. Aparte de estos textos, me parece a mí que series como Love, Death and Robots también nos dan ideas sobre lo que podría ser el futuro y de cómo las nuevas tecnologías podrían tener lados positivos, pero también podrían tener lados negativos, que es muy importante considerar. Entonces yo creo que son fuentes de inspiración, de ideas, que es importante retomar. Entonces ahí está Gary Leonard, que tiene un famoso libro que se llama Humanity versus Technology. Entonces él dice que el tema de inteligencia artificial, por ejemplo, debería no ser autónoma, sino debe ser complementaria, aumentada y de apoyo al ser humano. Me parece que ese tipo de reflexiones son importantes, ¿no? Y aquí está el famoso libro de Philip Dick, Do Androids Dream of Electric Sheep, donde dentro de lo que él publica un poco nosotros vemos, ¿no es cierto?, el futuro de la humanidad. Vemos también, ¿no es cierto?, videoconferencias que en ese tiempo no existían, pero que con el tiempo se crearon, como es el caso de Skype. Entonces, yo por eso digo que de alguna manera la ciencia ficción lo que permite es generar ideas, inspirar a otras personas. De ahí, por ejemplo, nosotros tenemos Blade Runner, que es lo que decía, basado en el libro de Philip Dick. Aquí vemos una videoconferencia, esto es del año 1982, y miren ustedes cómo el libro de Philip Dick inspiró para que en la película el director recree una videoconferencia. Ojo que hablamos del año 1982 y Skype es del año 2000, entonces vemos cómo la ciencia ficción permite inspirar, dar ideas, ¿no es cierto?, que tal vez de esa idea inicial se hagan nuevas ideas que generen en el futuro otras innovaciones. Y en Black Mirror, ¿no es cierto?, una serie donde al principio uno cuando las mira dice ojalá eso exista en algún momento, y cuando las deja de ver dice ojalá esto nunca exista en la realidad. Entonces yo creo que es importante hacer esos trabajos de reflexión, de pensamiento, de especulación sobre lo que nos va a ocurrir en el futuro, y es ahí donde la ciencia ficción, a través de la libertad de pensamiento, de que no haya barreras, no haya límites, puede ayudarnos a explorar lo que podría pasar en los próximos 20 o 30 años, ¿no? Entonces ahí están todos los temas, como mencionaba yo, de Black Mirror, que ustedes seguramente los han observado. Love, Death and Robots, que también había mencionado yo no hace mucho tiempo. Y por ejemplo, aquí en Love, Death and Robots hay una cosa muy interesante, ¿no es cierto? En el futuro, tal vez los que vayan a viajar sean los robots, no los humanos, y por eso se habla de un turismo robótico. Pero la gran pregunta que nos hacemos, y por eso la ciencia ficción nos puede ayudar ahí, es ¿qué pasaría si la empresa ya no colaboradores, ¿no es cierto?, compañeros humanos, sino todos son máquinas, todos de inteligencia artificial? Es decir, aquí la gran pregunta es, si no podemos volver a trabajar, ¿a qué nos vamos a dedicar? ¿Quién nos va a pagar? ¿De qué vamos a vivir? Pues ahí hay dos corrientes, ¿no? La una que evidentemente será la distópica, porque no, habría que eliminar a la gente que no sea útil, y la utópica, que sería que se habla del comunismo de lujo, donde tendríamos una renta universal que nos permitiría vivir sin trabajar. Por eso algunos autores la han calificado de comunismo de lujo. De ahí podríamos pensar que
somos mejores que la inteligencia artificial en temas de música, de arte, pero no nos damos cuenta que no es así. Aquí David Coe, por ejemplo, hizo un experimento y realmente la gente que participó en el experimento no llegó a identificar si la mejor música interpretada fue hecha por un humano o por inteligencia artificial. Es decir, nos encaminamos a un mundo en el cual, inclusive en las artes, en la música, ¿sí?, en lo que es más artístico, más creativo, tal vez no seamos mejores que la inteligencia artificial que nos va a rodear en el futuro. Entonces yo creo que es importante que pensemos en esto, la ficción nos puede ayudar y por eso va a ser importante que la consideremos, ¿no? Eso me parece a mí que es fundamental. Sobre todo porque en el futuro, ¿no es cierto?, parecería ficción, pero algunos autores sostienen que en el futuro vamos a ser posthumanos, o sea que el concepto de humanidad se va a perder y que pasaremos a ser posthumanos. Esto por 3 vías: ingeniería biológica, ingeniería cyborg, ingeniería de seres no orgánicos. Entonces, la ciencia ficción un poco ayudaría a ver esto cómo podría ser, o sea, cómo podría esto ocurrir. Y aquí la serie Love, Death and Robots me parece que es una buena opción sobre este tipo de especulaciones y reflexiones, ¿no? Me parece que por ahí es importante. Los cyborgs, esto es en Fury Road, la parte 4 de Mad Max, me parece que también esto nos ayuda a ver cómo podría ser ese futuro distópico o utópico. Y pensamos que esto es ciencia ficción, pero en Inglaterra este profesor Warwick ya tiene implantados chips, tiene ya algunos brazos, algunas partes electrónicas, y hace no mucho tiempo Elon Musk dijo, yo ya puedo conectar a un humano con una computadora. Es decir, no estamos tan lejos de este tipo de escenarios que parecen ciencia ficción. Entonces yo creo que es importante que usemos la ficción para tratar de descubrir estas cosas y de identificar lo que realmente podría llegar a pasar en los próximos años. Esta frase de Harari es muy importante. Estos principales productos del siglo XXI, ¿cuáles van a ser? Cuerpos, cerebros, mentes, y habrá una brecha muy importante entre los que sepan cómo modificar cuerpos y cerebros, y evidentemente esta diferencia será aún más importante de la que existía en su momento entre sapiens y neandertales. Entonces aquí lo que parecería ficción, pero aparentemente los seres humanos podrían tener capacidades divinas de creación y destrucción, mientras que los demás se enfrentarían a la extinción. Me parece que esto es lo preocupante y la ficción nos podría ayudar justamente a ver esto, ¿no? Yo creo que a nivel mundial esto es lo que está pasando, ¿no? Tenemos mucha ciencia ficción que ahora es no ficción, ¿sí? Science facts. En lugar de science fiction, ahora es science facts, porque lo que pensábamos que ayer no se podría hacer, ahora se puede hacer. Y este dibujo del libro de Taleb, ¿no es cierto?, donde vemos un personaje dibujando una llanta en la prehistoria, y este personaje de la izquierda dice, pero ¿por qué pierdes tiempo dibujando una cosa que no tiene sentido? Más bien dedícate a lidiar con la realidad. Pero lo que intentamos hacer cuando usamos ficción y diseño especulativo es justamente hacer esto, crear diseños, usar la ficción para imaginar los mundos del mañana, mundos que por cierto no existen, ¿no? Por eso Taleb dice que la única forma de predecir el futuro es trayendo elementos del futuro hacia el presente, vía la materialización y el diseño. Si hubiéramos predicho la rueda, ya sabíamos cómo era y cómo se la construía. Entonces me parece que esto es un tema que es fundamental. Y dentro de un proyecto que estamos haciendo en Cali, yo estoy haciendo cuentos de ciencia ficción, y un diseñador me ayuda a mí diseñando justamente lo que yo escribo. Entonces eso es un rol entre ciencia ficción y diseño especulativo. Yo imagino el futuro vía ficción y después él lo dibuja, ¿no es cierto?, en función de las ideas que yo tengo. Y hacemos este tipo de diseños que ustedes pueden ver acá en función de los proyectos. Hemos hecho también varias cosas en universidades, en otras partes. La idea un poco es eso, es lo que ustedes ven, hacer narraciones de ciencia ficción o de ficción y después acompañarnos con el diseño, para que no quede simplemente en un video. Esto hicimos también en una ciudad con relación a dentro de 30 o 40 años de un chip con relación a temas de salud. Esto hicimos en Perú, unos chicos que pasaban 2 horas en el bus, en lugar de crear lentes de contacto, crearon lentes de descontacto, realidad virtual para, evidentemente, alejarse de la realidad que no era muy buena, ¿sí? Entonces yo creo que lo que hace la ficción es realmente esto, inspirar, dar ideas, motivar la creación de nuevas inspiraciones futuras, y después el diseño lo que hace es materializar este tipo de cosas. Aquí estamos, les dejo un poco las 10 megatendencias que en el futuro podrían darse para que un poco ustedes las investiguen. Y siempre con respecto a las nuevas tecnologías, saber que no siempre, si es muy bueno, hay una trampa en alguna parte y es importante encontrar esa parte de ahí. Y finalmente terminar con esto, reforzar la ética, la responsabilidad, la precaución, los riesgos, sensibilizar más del riesgo a las personas, me parece que para mí es un tema muy, pero muy importante.
Los temas de ética son fundamentales desde todo punto de vista.